Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Step 7 desde cero. Bueno, habíamos empezado ya a ver los lenguajes de programación y vamos a empezar a meternos ya de lleno en todas las funciones que podemos hacer. Y lo primero que vamos a aprender es lo más básico, que es las operaciones lógicas con bits, ¿de acuerdo? Vamos a dividir este capítulo en varios vídeos, porque es una manera de hacerlo un poquito más fluido, ¿no? Que no sea tan aburrido y que no se genere un vídeo tan largo. Y bueno, pues vamos a hacerlo básicamente, vamos a explicarlo viendo directamente la parte de lo que es el programa, el programita que utiliza Step 7, abriendo una función de las que teníamos hechas el otro día. Vamos a poder ver aquí el editor de COP, AWL y FUB. Y recordad que vamos a trabajar en COP, ¿de acuerdo? Que es lo más sencillo y en un principio para ver todo esto lo vamos a entender de una manera más rápida y luego ya empezaremos a complicarnos con más lenguajes, ¿de acuerdo? Vale, pues las operaciones lógicas con bits vamos a dividirlo en, digamos, en la parte más básica, ¿no? Que serían lo que serían las operaciones lógicas con contactos, que serían digamos sin memorizar. Luego vamos a utilizar lo que serían los sets y resets, que lo que haría es memorizar, y luego vamos a explicar los flancos. Vale, es mejor separarlo porque así no mezclamos las cosas y si aprendemos a utilizar todo esto de una manera digamos estructurada también, nos va a resultar luego más sencillo ir programando sin cometer errores, ¿de acuerdo? Y así pues nos ahorramos horas de depuración. Muy bien, pues bueno, esto es tan sencillo. Bueno, habíamos visto el último día que tenemos las funciones más habituales, las tenemos aquí arriba, que en principio pues sería el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado y una bobina, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a explicar un poquito esto con un ejercicio práctico y vamos a mostrar aquí lo que sería un arranque de un motor con un start-stop. Por ejemplo, con un botón que sería, es lo típico que se hacía antes, ¿no? Cuando no tenemos lógica a través de un PLC, con la lógica cableada tendríamos un pulsador que sería un pulsador que nos daría la marcha, que sería normalmente abierto. Tendríamos un pulsador que nos generaría el paro, que sería normalmente cerrado, y tendríamos una realimentación a través del contactor que activaría el motor, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando le damos al start se arranca el contactor se activa el contactor que arranca el motor, y a través de un contacto auxiliar normalmente abierto del motor lo que haríamos es activar digamos que aunque soltásemos el start se mantenga esa bobina alimentada, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que pulsaríamos el botón stop. Esto es una función muy típica y bueno, pues vamos a tratar de explicarlo. Además nos va a venir muy bien porque vamos a explicar a partir de aquí luego lo que sería el set y el reset, que básicamente pues sería una memoria, sería prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí estamos memorizando algo y con el set y el reset podríamos hacer lo mismo, pero nos ahorramos lo que sería la señal auxiliar del contactor, ¿vale? Bueno, pues vamos a imaginarnos. Vamos a sacar una tabla de símbolos y le vamos a decir, por ejemplo, que tendríamos tres entradas, una que sería la I0.0, ¿vale? Que en este caso pues sería nuestro... Esto voy a aprovechar para la simbología. Es muy habitual que se utilice. Bueno, vais a ver por ahí como contracciones de, yo que sé, imaginaros los pulsadores start o cosas así, guión bajo tal, cosas de estas. Yo recomiendo siempre tener unos buenos esquemas, que los esquemas los entendamos y utilizar la simbología de los esquemas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estás buscando una avería en mantenimiento, si hay una coherencia entre el esquema eléctrico y la nomenclatura de los programas, pues es muy fácil hacer un seguimiento conjunto de ambas cosas, ¿no? De la parte de software y de la parte de hardware.
y pulsatería y todas estas cosas, todas las señales, ¿no? Entradas y salidas. Si nos inventamos una nomenclatura de contracciones de lo que a mí me parece que quiero llamarle, pues va a ser más complicado, porque cuando lo estemos escribiendo lo vamos a entender muy bien, pero el que lo coja después, pues no lo va a entender tan bien, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, imaginaos en nuestro diagrama eléctrico, nosotros tenemos, por ejemplo, que si os fijáis aquí, pues esto sería igual a OP, ¿no? Perdón, igual a máquina 1 más OP menos S1, ¿de acuerdo? Y está en el contacto 13. ¿Veis? Esto es, bueno, pues esto lo define el que está haciendo, o sea, al final cuando se estructura el esquema eléctrico se define, ¿vale? Entonces esto sería la máquina 1, estaría en más OP, que sería el panel de mandos, ¿no? Que lo han llamado así, más OP, se suele poner una nomenclatura así, que viene un poco de anglicismos y demás, ¿de acuerdo? Y luego menos S1, que esto sería el IME del elemento, que sería el pulsador 1, y el 2 puntos, pues que va al pulsador, al contacto 13 de ese pulsador. Entonces, el que ve esto, prácticamente es que no necesita ni los planos eléctricos. Si está bien etiquetado todos los elementos, con esto que lo vea, abre, dice, pues mira, esto está en el... Claro, tiene que tener una formación y demás, pues para que entienda estas nomenclaturas, pero es que esto es un estándar, o sea, esto es que no es que se lo haya inventado alguien, es que esto lo dice el IEC, que el IEC es pues una entidad que se dedica a hacer estos estándares, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si todo el mundo dominase eso, que la verdad es que daría para hacer un tutorial, un curso bastante amplio, que por cierto a lo mejor deberíamos hacer, pues la verdad es que sería todo mucho más sencillo, porque todos trabajaríamos de la manera que dictamina el IEC y todos lo tendríamos mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me extiendo más porque la verdad es que me enrollo y no es a lo que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería, bueno, el primero sería el pulsador hemos dicho, de marcha, ¿no? Este sería el MAC 1 más OP menos S1, porque es un pulsador doble, y esto iría a la bobina 22, ¿de acuerdo? O sea, perdón, a la bobina, al contacto 22. Y le voy a cablear a la entrada 0.1. Y luego tengo la realimentación, que sería, digamos, lo que aparecería, lo que nos entraría cuando activamos el contactor, que activaría el motor, pues la auxiliar, menos S1, perdón, entonces no sería S1, sería el KM1, y esto sería el 43. Vale, pues bueno, pues si veis ahí está la coherencia entre el plano eléctrico y la nomenclatura de los símbolos, ¿de acuerdo? Y luego ya en comentario podemos escribir lo que nos dé la gana, o sea, aquí es el interruptor verde, yo que sé, uno que diga interruptor verde. Hombre, evidentemente cuanto más preciso sea el comentario, pues también más facilidad vamos a dar a quien posteriormente maneje este programa, ¿de acuerdo? Entonces podríamos poner pulsador marcha, ¿no? Sería en este caso. Pulsador marcha. Pulsador paro. Y este sería contactor motor, ¿de acuerdo? Vale, y luego ¿qué tendríamos? Bueno, este sería contactor motor auxiliar, o señal auxiliar. Señal auxiliar. Vale. Posteriormente, ¿qué tendríamos? Bueno, pues una salida que va a ser la que va a activar mi contactor auxiliar, precisamente. Perdón, el contactor no está en el OP, ¿vale? El contactor está en A1, que es el cuadro principal, que le hemos llamado de esta manera, ¿de acuerdo? Y esto es más, menos KM1, dos puntos, A1, que es el contacto de la borna de la bobina, ¿no? Del positivo de la bobina. Vale, y este es contactor motor bobina. Vale, muy sencillito esto, o sea, vamos a aprender con cosas muy sencillitas, perdón, que aquí no se ha quedado, vamos a aprender con cositas muy sencillitas y todo esto, una vez que si estos conceptos tan básicos los afianzamos muy bien,
pues va a ser mucho más sencillo. Aquí nos hemos equivocado, esto no es una entrada, porque él te va añadiendo la dirección siguiente de lo que hemos puesto, ¿de acuerdo? Y esto no es una entrada y esto hemos dicho que es una salida, ¿vale? Que va a ser la 0.0, pues vamos a decirle, vale, bueno, pues vamos a guardar estos símbolos y vamos a empezar a programar, digamos, lo que equivaldría a este esquema eléctrico. En primer lugar, le estamos diciendo que si pulsamos el pulsador de marcha, sería este, ¿no? Vale, pues decimos que cuando esté el pulsador de marcha, le podríamos decir, por ejemplo, bueno, si no está arrancado por lo que sea, pues que me lo arranque. Pero bueno, aquí esto es lo vamos a simplificar mucho. Si está el pulsador de marcha, pues lo que vamos a hacer es, bueno, y no está el pulsador de paro, que sería este de aquí, ¿no? Que hemos dicho. En ese caso, pues me vas a activar me vas a activar la bobina, que sería este de aquí, ¿vale? Digamos que esto sería lo que activaría la bobina. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos esto, pulsamos el pulsador de marcha, se activa la bobina, arranca mi motor. En el momento en el que nosotros soltamos el botón de marcha, esta condición ya no se cumple y por lo tanto ya perderíamos esta posibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a verlo simulándolo. Así lo vamos ampliando poco a poco, ¿de acuerdo? Vale, bueno, no tenemos evidentemente abierto nuestro simulador. Tendríamos que ir al Simatic Manager, abrir el simulador y vamos a cargar todos nuestros bloques. Bien, como el otro día no nos ha guardado la interfaz, nos olvidaría dar a guardar, pues vamos a decirle, tenemos una CPU que no tiene puerto Ethernet, pues no podemos ir por el TCP/IP, tenemos que ir MPI, ¿de acuerdo? Vale, pues es PLC SIM MPI. Aceptamos, le decimos que aceptar. Si vosotros habéis utilizado una CPU con Ethernet IP, por ejemplo una 315.2 DPPN, pues si tiene el puerto PN significa que tiene Profinet, por lo tanto podríais utilizar el TCP/IP, ¿de acuerdo? Pero bueno, en nuestro caso, como no lo tenemos, pues le cambiamos ese ajuste de interfaz y ya está. Bien, habríamos cargado todo, no sé si habíamos dejado llamados los dos FCs en el UE, por lo tanto, en principio, si nosotros ponemos la CPU en run, nos debería arrancar, perfecto. Bien, y vemos que está corriendo. Entonces vamos a ver nuestro FC, ¿de acuerdo? Le vamos a poner online. Bueno, como otras veces nos ha dado aquí este problemilla, que si no lo volvemos a cargar no se ve. Vale, bueno, veis, como no tenemos la condición del pulsador de marcha, como no estamos pulsando el pulsador de paro, pues esta sí que se cumple, porque esta no se va a cumplir cuando nosotros pulsemos. Como es normalmente cerrado, cuando pulsamos es cuando no se cumple la condición, ¿de acuerdo? Y este que es normalmente abierto, como no estamos pulsando, pues no se cumple, por lo tanto no me asigna esta bobina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues vamos a venir aquí a nuestro simulador y aquí tendríamos el byte 0 de entradas, el IB0, que es el byte 0, y este sería el primer bit. Pues bueno, pues cuando activamos este bit, ya entonces sí que se cumplen todas las condiciones y se activaría el motor, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento, esto, claro, yo le tengo ahora pulsado, sería como que está el botón pulsado continuamente, ¿no? En el momento en el que yo suelto, ¿qué pasa? Que perdemos esa señal y se vuelve a parar el contactor. Vale, pues ¿cómo resolvemos, cómo hacemos para que se quede enclavado? Muy sencillo. Pues le vamos a decir que cuando este contactor entre, nos va a activar la señal auxiliar también. Entonces, si le añadimos aquí la condición de nuestro contactor, nuestra señal auxiliar del contactor, que recordemos que está unida en el momento en el que se activa la bobina, cerrarán los contactos de potencia y cerrará esta señal auxiliar del contactor. Entonces, digamos que ya directamente nos realimentaría esto y aunque soltásemos aquí, pues nos daría igual. Vamos a verlo de manera gráfica con el simulador, lo cargamos. Vale. Y bueno, vamos a poner en observación. Entonces,
¿qué es lo que haríamos? Vale, primero pulsaríamos nuestro pulsador de marcha, ¿de acuerdo? Vamos a ver si ahí. Es que hay veces que no se refresca y se ve un poquito mal, ¿de acuerdo? Nosotros habríamos pulsado nuestro pulsador de marcha. Inmediatamente, este contacto, en el momento en el que cierra esto, por mecánica, esto se cerraría, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que en ese momento nos da igual ya que soltemos porque ya se cumple la condición por esta vía. Y nuestro contactor se quedará funcionando indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se cumpla, hasta que se deje de cumplir esta condición. ¿Cuándo se deja de cumplir esta condición? En el momento en el que yo activo en cuanto yo pulso el pulsador de paro, que sería este bit, ¿no? El 0.1, se pierde la condición. Entonces, se desactiva mi contactor y por lo tanto, por mecánica pura y dura del contactor, esta señal también caerá, ¿de acuerdo? Con lo cual ya perderíamos la realimentación y aunque yo suelte el pulsador de paro, esta condición se vuelve a dar, pero como ya no se realimenta por aquí, porque es el propio contacto auxiliar de este contactor, se quedaría parado. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se vuelva a pulsar el pulsador de marcha. Es muy sencillo. Esto es la manera de hacer una realimentación cableada. Eso sí, claro, necesitamos pulsador de marcha, pulsador de paro y contactor. O sea, y la señal auxiliar del contactor, ¿de acuerdo? Para realimentar. Esto es lo más básico. Ya veis que hemos visto las operaciones lógicas con bits. Se pueden, digamos, negarlas, hacer como si fuese la negación, ¿de acuerdo? Esto del NOT es hacer justo lo contrario de toda la lógica que ocurre aquí, negarla, ¿de acuerdo? Hay veces que puede ser útil. La verdad es que no me gusta mucho porque confunde un poco. Es mejor hacer toda la lógica conforme como lo queremos que no hacerlo negado, pero bueno, alguna vez para alguna cosa auxiliar y demás, pues a lo mejor nos puede interesar, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues que lo conozcáis y básicamente sería eso. O sea, aquí no se está cumpliendo la condición, pero como tenemos esto negado, pues sí que lo que hay detrás de la parte negada sí que se cumple. En el momento en el que se cumple lo anterior, por ejemplo, si pulsamos el pulsador de marcha, pues ocurre justo lo contrario, que cuando sí que se ha cumplido la condición, nos deja de, digamos, de activar lo que tiene detrás del NOT, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente que lo conozcáis. Yo creo que no lo vamos a utilizar mucho, pero bueno, pudiera ser que en algún momento nos interesase, ¿de acuerdo? Vale. Y luego esto, ¿qué sería el conector? Bueno, pues el conector es como poner una asignación intermedia, por así decirlo, ¿vale? Imaginaros que nosotros vamos a ponerlo, a ver, le vamos a borrar y le vamos a colocar, en vez de colocarle ahí, le vamos a colocar aquí. Perdón. Vale, pues imaginaros que aquí yo pongo una memoria a la 0.0. Vale. ¿Por qué nos puede interesar esto? Esto nos hace una asignación, digamos, parcial. Es decir, todo lo que se cumple a la izquierda de esta bobina, de este conector, digamos que cuando se cumple todo esto, se nos va a cumplir esta condición. Nos va a poner aquí un 1. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor es una condición parcial para hacer una determinada operación. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos en otro segmento y le decimos, bueno, yo quiero que cuando se cumpla el M0.0 me haga otra cosa, asigne otra bobina, por ejemplo, ¿no? O otra... Esto, por ejemplo, ¿no? Lo que sea. ¿Por qué puede ser? Pues yo que sé, claro, aquí son solamente dos contactos, pero imaginaros una función un poquito compleja que es muy repetitiva. Imaginaros, yo que sé, que hay una lógica muy grande que la utilizamos para dar permiso a un montón de accionamientos, pero que luego cada accionamiento tiene alguna condición particular. Pues podemos hacer esto, podríamos hacer simplemente una asignación al final, pero bueno, imaginaros que lo hemos hecho en el primero y ya queremos aprovechar esta asignación parcial para otras cosas, ¿de acuerdo? Vale, pues no os preocupéis porque esto lo vamos a utilizar en el programa en distintas ocasiones y bueno, pues así practicamos, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente como estamos con los fundamentos,
lo vamos a mencionar y luego ya haremos muchas prácticas para que fijéis la idea, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Simplemente lo cargamos, vamos a darle a la observación y utilizamos el simulador. Vale, pues vamos a hacerle que una de estas dos condiciones se cumplan, la 0, por ejemplo, ¿no? Veis que aquí ya se nos ha cumplido y tendríamos digamos, esta bobina, bueno, esta marca que ya nos la habría asignado en este segmento anterior de esta manera, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, por ejemplo, pues podría ser similar. Imaginaros que queremos hacer otro ramal, pues esto sería lo mismo que hacerlo de esta otra manera. ¿De acuerdo? Esto sería exactamente lo mismo. Pero bueno, en este caso es muy sencillo, lo estamos viendo muy rápido, pero cuando empecemos a complicar los códigos, pues veréis que esto tiene cierta utilidad, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio vamos a dejar este vídeo aquí para no hacerlo mucho más largo y en el próximo vídeo vamos a hablar sobre el set y el reset, ¿de acuerdo? Venga, pues espero que se haya entendido todo. Con lo que sea me lo dejáis en comentarios. Si alguna cosa no la habéis entendido del todo y demás, podremos hacer alguna aclaración en vídeos posteriores sin ningún tipo de problema. Y bueno, si os ha gustado, pues también podéis mencionarlo en los comentarios, que ya sabéis que todo el engagement que se hace con los vídeos pues nos ayuda mucho a la hora de que la difusión sea mayor. Y la verdad es que los likes, los comentarios y si compartís los vídeos y demás nos ayuda mucho de cara a que YouTube nos haga crecer de alguna manera un poquito más rápida y que la difusión llegue a más gente y que esté súper motivado para hacer muchos más vídeos y que todos aprendamos mucho más, ¿de acuerdo? Así que nada, no es un chantaje, es simplemente una petición que, oye, si podéis ver todo lo que sea de los vídeos y demás, pues nos ayuda mucho, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, hasta la próxima.